Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El mensaje de hoy se encuentra dentro de los 23 capítulos que leyeron esta semana, de los que están leyendo la Biblia en un año. Y específicamente lo encontramos en Proverbios 6. Entonces, si pueden ir conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Sean todos bienvenidos. También los que nos visitan por primera vez, Dios los bendiga. Entonces, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, dice lo siguiente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Vea? Y basándonos en la segunda línea del versículo 16, titulamos el mensaje 7 abominaciones. Entonces el mensaje de hoy se titula 7 abominaciones. Entonces, hermanos y amigos, todos sabemos que Dios es un Dios santo, que aborrece, detesta y abomina todo pecado. Su estado de santidad es como un fuego consumidor para el pecado. Es como que si quisieras acercar una hoja seca al fuego, se destruye. Es como si las tinieblas quisieran acercarse a la luz. Es imposible. ¿Verdad? Nunca las tinieblas, nunca la oscuridad va a poder acercarse a la luz. Al contrario, la luz quita las tinieblas. Entonces, una vez que obedecemos al Evangelio por fe en Cristo, que justifica y santifica al pecador arrepentido, es que debemos ver como abominable lo que Dios mira como abominable. Fíjense que el miércoles pasado vimos que el apóstol Pablo no solo les dijo a los corintios que la fornicación era pecado, sino que también les explicó por qué era pecado, para que huyeran de la fornicación. Entonces imagínate, una vez que comienzas a razonar y a pensar como Dios, tú mismo vas a sentir asco por el pecado, lo vas a abominar. Si empiezas a razonar y a pensar como Dios, lo que antes te complacía, ahora te causa asco. Entonces comencemos a estudiar esta lista que contiene 7 pecados que Dios abomina. En el versículo 17, ahí tenemos el primero en la lista. Dice, los ojos altivos. Ahora, ¿qué es un altivo? Sinónimos de altivo: altanero, arrogante, soberbio, engreído, presuntuoso, déspota. ¿Quieren más? Vanidoso, prepotente, despectivo, desdeñoso, petulante, jactancioso. Hay bastante, ¿verdad? Ahí en Sofonías capítulo 3, versículo 11, hablando de los soberbios. Sofonías capítulo 3, versículo 11, voy a leerlo según la Nueva Versión Internacional. Dice así, Sofonías capítulo 3, versículo 11. Esas paginitas blancas de su Biblia. Dice así, dice Dios al pueblo de Israel: aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí, porque quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Así le dice al pueblo. Fíjense, la soberbia es la causa de muchos pecados, que quita a los arrogantes de cualquier población, quita a los arrogantes de cualquier grupo, y tendrás paz. ¿Cómo es que un querubín protector se convirtió en Satanás? Por soberbia. Se enalteció su corazón y se rebeló contra Dios y fue removido. Como dijo Dios al pueblo de Israel, voy a remover, voy a quitar de entre los que están entre ti, que son soberbios. Así nunca vas a ser arrogante en mi santo monte. Cuando mencionamos los sinónimos de una persona altiva, tal vez se nos vino a alguien en la mente.
alguien que se haya comportado de lo peor contra nosotros. Pero para Dios, vea, el solo pensar que tú te mereces la salvación es una jactancia que Dios no va a soportar en su presencia. Entonces me refiero a esto porque a veces uno ve como soberbio al que tal vez lo trató muy mal a uno, pero uno no se da cuenta que si uno no tiene cuidado, uno también puede comportarse soberbio de una u otra manera. Entonces, hasta aquella persona que puede llegar a pensar que se merece la salvación de una u otra manera, está mal. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Acuérdense que él no quería que nadie se jactara en su santo monte y dijo, voy a quitar a los jactanciosos y a los altaneros. Entonces Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. En 1 Corintios capítulo 1, hablando de lo mismo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 30, fíjense lo que dice. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 30. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y qué dice el versículo 29? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces uno puede ver, para nada Él quiere que alguien se jacte en su presencia. Toda la gloria debe ser para Dios, ¿verdad? En Romanos capítulo 9, versículo 16, Romanos 9, 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de que Él tuvo misericordia con nosotros. Entonces es el número 1 en la lista, los ojos altivos. El segundo en la lista, que también se encuentra ahí en el versículo 17, la lengua mentirosa. Por la mentira del diablo el mundo se vino abajo. No moriréis, le dijo a Eva, pero el hombre pecó y le dio entrada a la muerte. Romanos explica eso, que antes no existía la muerte, pero cuando llegó el pecado, llegó la muerte. Por eso Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. Ahora, la mentira es tan destructora y tan dañina, y sin embargo, muchos la practican pensando que solo las mentiras grandes son las que Dios aborrece. Entonces, hermanos, la razón por la que Dios aborrece la mentira, sea chica o sea grande, es porque es absolutamente lo contrario ¿a qué? A la verdad. O sea chica o sea grande, es lo contrario, lo opuesto, 180 grados de la verdad. Fíjense lo que dice Juan 8, 44 y 45. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 y 45. Juan 8, 44 y 45. Dice, Jesús está hablando con personas que no quieren sujetarse a Él, a sus mandamientos, a su enseñanza. Y versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces aprendamos a aborrecer toda mentira, no solo la que, no aborrezcamos solamente la mentira que otros dicen, sino también la que se atreve a salir de nuestra boca. Aborrezcamos toda mentira. El punto número 3, el pecado número 3 en la lista es las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente.
Pero eso sí, no tratemos de justificarnos ante Dios diciendo como otros dicen, yo soy bueno porque nunca he matado a nadie, así dicen unos, ¿no? Los que no quieren venir al Señor, yo soy bueno porque no he matado a nadie. Pero, ¿a cuántos no has matado con tus pensamientos? Estoy tratando de no ver a nadie pero con los puros pensamientos está matando a la persona. En 1 Juan capítulo 3, versículo 15, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y esto Juan lo sabía porque lo enseñó el Señor Jesucristo. Vamos para allá. Mateo capítulo 5, versículo 24 y 25. Mateo 5, 24 y 25, que dice, Mateo capítulo 5, versículo 24 y 25. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, es decir, insultes a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, andas maldiciendo a una persona, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? Hermanos, para Dios, ¿verdad? Para Dios odiar a tu prójimo es como si lo asesinaras. Así como la mentira es lo opuesto de Jesús. ¿Jesús quién es? Él es la verdad. El odio es lo opuesto de Dios, porque Dios es amor. Entonces, en vez de odiar, aprendamos a amar como Dios ama. La palabra de Dios dice, vea, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que si lo conociera, le haría ese impacto en su vida y también amaría como Él. Ahora, el número 4 en la lista. Número 4 en la lista. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces, así como el homicidio comienza con el corazón, así como el adulterio comienza en el corazón, toda maldad comienza en el corazón. Y Dios abomina, imagínense, Dios abomina que el intelecto que Él nos ha dado, la capacidad de pensar y razonar y planear, lo usemos para tramar fechorías. Sí, o sea, lo que Él mismo nos ha dado, lo estamos usando para mal. Como cuando capturan a un criminal. Y un criminal que tuvo que elaborar un plan para poder llevar a cabo su crimen. Y las personas cuando ven la noticia, ¿qué es lo que opinan? Si con ese mismo esfuerzo se pusiera a trabajar, con ese mismo esfuerzo hiciera el bien. Así dicen. En Miqueas capítulo 2, versículo 1, Miqueas capítulo 2, versículo 1, hablando de los que les gusta maquinar en su corazón para mal, dice así, Miqueas 2, 1, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Solamente porque pueden hacer mal, esa es la razón que ellos ponen para hacer el mal. Fíjense, desde la cama ya están pensando cómo hacer mal. En Mateo capítulo 15, de versículo 18 y 19, fíjense lo que dice, hablando del corazón malo que maquina pensamientos inicuos. Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo eso sale del corazón del hombre y contamina al hombre.
Ahora, tal vez ustedes pensarán que está de más exhortar a los creyentes con estas citas, pero miren lo que dice el autor de Hebreos, y se lo dice a los cristianos, fíjense, Hebreos 3, 12 y 13, hablando de un corazón, ¿verdad? Malo, porque obviamente se supone que ya cuando uno es cristiano, Dios ya hace el corazón de piedra, lo hace a un corazón de carne para que sea blando y pueda recibir la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces se fijan, o sea, cómo hasta un cristiano tiene que simplemente exhortarnos unos a otros, porque hasta nosotros nos puede llegar a pasar de tener un corazón malo de incredulidad. ¿Y por qué? Porque se endurece por el engaño del pecado, hablándole a hermanos. Qué cosas, ¿no? Entonces, el punto número 5 en la lista, el quinto pecado, los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Este complementa pues el número 5, el número 4. Primero conspiras en tu corazón, ¿verdad? Hacer maldad, y luego te apresuras a llevarlo a cabo. Y si se les fue el día a esas personas, ¿verdad? Si se les fue el día sin hacer maldad, miren lo que pasa, lo que dice Proverbios 4:16. Imagínense un malo y pasó el día y como que se le olvidó hacer el mal, como si fuera un trabajo, ¿no? Proverbios 4:16, miren lo que dice que sucede a ellos. Dice Proverbios 4:16, ¿por qué no duermen ellos si no han hecho mal? Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Como que si al final del día, ¡ay! Como que se nos pasó a hacer mal. Pues vamos afuera, ¿verdad? Y a ver a quién agarramos, ¿verdad? A quién asaltamos, ¿verdad? O vamos a enviciarnos o algo. Pero sienten como que algo les faltó en el día. Y la maldad que se les pasó a hacer. Entonces están enfermos de maldad. Son adictos al pecado. Pues aún en esas circunstancias, fíjense hermanos, la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Aún en esas circunstancias, Dios te llama por tu nombre, ¿verdad? Te salva, ¿verdad? Por su Hijo Jesucristo y te libera con su Santo Espíritu. Y en vez de usar tus pies para correr al mal, Dios usa tus pies ¿para qué? Para transmitir el Evangelio de la paz a las demás personas. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que por su misericordia es que a pesar de que hayamos sido así, personas que nada más andan pensando en hacer el mal, aún esas personas pueden ser rescatadas, porque nosotros fuimos rescatados. Y entonces me acuerdo que una vez yo mencioné, o sea, ¿por qué las personas piensan vanidades? Pues porque estaban como nosotros estábamos antes, sin Dios. Entonces, cuando uno no está con Dios, uno piensa muchas vanidades. En Romanos capítulo 10, versículo 15, hablando de cómo Dios transforma nuestros pies, que en vez de correr al mal, corremos para hacer el bien. En Romanos 10, el versículo 15, comenzando donde dice, ahí en medio del versículo, Romanos 10, 15, donde comienza diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10, 15. Y las últimas dos abominaciones, las 6 y las 7, se mencionan en Proverbios 6, 19. Proverbios 6, 19, que dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora ya hablamos anteriormente de la mentira, pero Dios abomina cuando también usas la mentira como testigo falso contra otro, independientemente que haya sido por corrupción, es decir, por conveniencia, que alguien te dijo, mira, habla mal, habla estas mentiras en contra de alguien,
o que haya sido por coraje hacia esa persona, o que haya sido por envidia de esa persona, independientemente de la razón. El ser testigo falso es una acción abominable, abominable. Que te lo hagan a ti, que alguien hable mal de ti, que diga pestes de ti, mintiendo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Si de repente alguien está hablando mal de ti, en el trabajo o en la escuela, con la familia, porque aquí también incluye el número 7 y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo te sentirías? Ahora, yo conozco hermanos que les ha pasado eso, que en su trabajo de repente alguien dice mentiras de otra persona. No es nada agradable. Y bendito sea Dios, vea, cuando se llega a saberse la verdad, cuando se llega a resolver el problema. Pero es muy feo, muy horrible, cuando de repente alguien se pone de testigo falso contra uno, a decir mentiras. Como les digo, por coraje, por envidia o por conveniencia de esa persona, independientemente de la razón, todo es malo. No seamos entonces, vean, no seamos falsos testigos, no seamos falsos testigos. O de esas personas que dicen las, ¿qué? Verdad a medias o mentira a media. O sea, parte verdad, a veces lo mezclan, ¿para qué? Para que si la persona sabe la parte de la verdad y yo le agrego otra cosa, entonces es cierto lo que está diciendo, todo el 100% de lo que está diciendo es verdad. Eso Dios lo abomina. Y por último, vea, algo que Dios abomina es el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Gracias a Dios, vea que pues sí, yo nací en una familia cristiana y a mí cuando yo leo esto de el que siembra discordia entre hermanos, me quedo pensando, qué feo. O sea, y no nada más qué feo, sino qué necesidad. O sea, qué necesidad hay de que una persona ande sembrando cizaña. Y digo esto en el sentido de que, porque en la familia, pues sí, o sea, todo bien y todo aquello, y nos hablamos y todo aquello. No va a andar uno hablando mal del otro y todo, o sea, es algo que uno se queda pensando, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Si no nada más es hacer una brecha entre hermanos, pues qué maldad. Entonces es algo horrible, detestable y muy cruel. Hay personas y parientes que son de lo peor, que no tienen ningún temor de Dios, y que ya sea por coraje, por rivalidad, por celos o por envidia, les gusta sembrar discordia en la familia con chismes y verdades a medias, y hasta inventan cosas que no son ciertas. Ahora sí les quiero decir que yo he sido testigo, no en mi familia, pero yo he sido testigo de personas que tienen tanta discordia contra alguien y dice chismes en la familia, cosas que en las cuales yo mismo fui testigo que no pasó así, y esa otra persona dice otra cosa, pero lo interesante es esto, esa otra persona que se configuró, pensó, esta persona lo está haciendo por esto, por aquello, se la cree. O sea, es decir, yo puedo ver la realidad y puedo ver cuando la otra persona de repente piensa mal de la otra, es decir, que la otra persona tuvo mala intención y todo eso, cuando yo vi todo y no es cierto. Es decir, hasta esas personas llegan a inventarse cosas que sí se creen ellos y así lo cuentan y acusan a la persona de una maldad que ni siquiera cometió. Entonces yo, wow, o sea, hay realmente hasta personas que hasta sí se creen los pensamientos malos contra alguien cuando no pasó así. Entonces cuando pasa algo así, o sea, y uno se da cuenta, uno dice, uy, me voy a alejar de esa persona porque de repente puede hasta inventar un chisme de uno o algo y para nada cierto, pero que esa persona en su mente sí es cierto. Y por eso lo llegan a contar con mucha convicción. Entonces, como les digo, o sea, es algo abominable para Dios, el que siembra discordia entre hermanos. Fíjate, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Fíjate que María dijo esto de ti y Marta se la cree y dice pestes de María. Y luego la chismosa vuelve con María para decirle las pestes que Marta dijo de ella. ¿Así llegan a ser o no? De repente, bla, bla, y puede ser pura mentira, a ver cómo reacciona.
le ando picando la cresta, así como dicen unos. Y luego, pues ya dice cosas feas, y entonces ya va con la otra persona. Fíjate que esta dijo de ti esto. Y así, hermanos, ustedes nunca le crean a nadie lo que están diciendo, si a ustedes no les consta. Si a ustedes no les consta, ¿qué andan ustedes ahí creyéndose lo que otra persona dice? Simplemente, ¿para qué andan diciendo esas cosas? Me gusta una vez una regla que alguien puso: nadie en la familia va a hablar mal unos de otros. Así. Nadie en la familia vamos a hablar mal unos de otros. Así, pum. ¿Que acaso no se arregla todos esos problemas? Nadie va a hablar mal de la familia. Cuando nos hablemos por teléfono y eso, aquello, no vamos a hablar mal de nadie más. Si quieres empezar a hablar mal de alguien, que sea de ti mismo. Que sea de ti mismo. Ok, así diciéndole a la chismosa, a ver, háblame primero mal de ti. Sí. No, hombre, pues ya. Y luego la chismosa, como les digo, hace todo ese conflicto. Pero como les digo, ahorita nos reímos, pero es algo horrible, horrible. Cuando sí haya esa brecha y discordia por lo que alguien dijo, por lo que alguien contó. Y se arma una contienda. ¿Quién tiene la culpa? Pues la chismosa por un lado, que anda sembrando cizaña, y las otras por creerle a la chismosa. Las otras por creerle a la chismosa. Pero si tú aprendes a abominar el chisme, podrías identificar al chismoso inmediatamente. Y eso sí, no necesariamente el chismoso dirá que alguien dijo algo en contra de ti, ya que también el chismoso simplemente se la pasa hablando mal de otras personas. Simplemente se la pasa hablando mal de otras personas, no necesariamente de que algo dijeron en contra de ti, sino simplemente se la habla hablando pestes y juzgando y criticando a las demás personas. Esa es la plática. Yo pienso, ¿qué plática tan aburrida? Pero parece que hay muchas personas que les gusta eso, porque por eso se van viendo la tele, para ver qué chisme dicen de este actor, a ver qué chisme dicen de esta persona popular, a ver qué chisme dicen de este jugador, a ver qué chisme, a las personas les gusta. Entonces, por eso hay que aborrecer el chisme. Pero la chismosa se la pasa criticando, juzgando a las demás personas, con el fin de que tú, a veces depende de los círculos, si se trata de hermanos, compañeros, o alguien de la familia, o alguien cercano a las dos personas, lo hacen con el fin de que tú ya no confíes en ellas y dejes de tratarlas bien. Cuando de repente alguien te está hablando mal de otra persona, es con el fin de que tú confías en mí, ¿verdad? Y ya no confías en esa persona y aparte ya no te juntes o ya no le hables, quieren controlar a la otra persona en qué hacer. No hagas eso. El fin de la chismosa es calumniar a los demás para crear una brecha entre ti y esas personas. Son esas amigas o parientes que les gusta manipular y controlar a los demás para su propio placer. Simplemente es eso. El que tiene esa concupiscencia, ese deseo ardiente de hacer el mal del chisme, eso les causa placer. Les causa placer ver a dos personas peleándose. Porque como que es un placer, como que un control. Tienen control de las personas para mal. Pero así es. Entonces, mucho cuidado con esos. Y mucho cuidado si usted está practicando ese pecado, ya no lo haga. Arrepiéntase y ya no sea así. Levítico 19:16. ¿Qué dice Levítico 19:16? Este versículo es buenísimo, vea. Dice así. Y póngalo en póngalo en su teléfono como si ya no tuviéramos celulares, ¿no? Pero, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes tuvieron teléfono en su casa antes de que existieran los celulares? Y así. Y hasta antes de que hubieran contestadoras. ¿Usted no sabía si alguien le había hablado? Aún llegando a su casa. Porque no había ni contestadora antes. Tenía que estar exactamente ahí en la casa, en ese mismo lugar, si es que de repente alguien le hablaba. Y si no, no sabía nada de ellos. Hermanos, era una vida fantástica. Ahí me siento mal por aquellos que no vivieron esa época. Los que no vivieron en los 80s. Se perdieron de algo buenísimo.
Pero aquí dice Levítico 19:16, entonces yo iba a decir, pongan esa cita en su teléfono, pero pues tendrían que ponerlo en su celular, pónganse en la pantalla del celular. Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, vea. Esa última es por eso de no ser testigo falso, aparte. Pero dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces estas personas que se la pasan en el teléfono criticando a los demás, creyéndose unas santas, no se dan cuenta que ellas mismas se están dando a conocer. Pero no como unas santas, sino que se están dando a conocer a la otra persona con la que están hablando, que son unas chismosas, entremetidas, hablando de lo que no les incumbe, a quienes no se les puede confiar nada. Pues sí, es lo bueno en cuanto al chisme, que uno los puede identificar quién es el chismoso para saber que uno no tiene que andar haciendo caso y que lamentablemente pues es una persona que no es de confianza. Ahora, si ves que una plática se empieza a tornar en chisme, cambia la plática. Así como cuando se cambiaba al televisor el canal. También estoy mostrando lo viejo que soy, ¿verdad? Antes ¿cómo cambiamos la televisión? Nos parábamos y tac, 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 tac. En la casa de mi papá, como esas eran cosas de plástico bien débiles, se quebraban fácil, tenía una pinza. Hasta que fue más listo mi papá y le puso una pinza de presión. Así para que ya la pinza se quede ahí, en vez de que se caiga. Y pum, 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 pues así uno con una pinza. Así de pobres éramos. Ahora no, ahora ya después era control, o sea, ay, no sé, que nadie se quiere parar. Y luego ya no nomás eso, sino ahora qué, quiero ver la tele. Y sacan el celular y, el partido está bien bueno y todo así, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ya si una vez si ves que una plática se está empezando a formar en chisme, cambia la plática. Y cualquier otra cosa mala que hayas escuchado de alguien, siempre dale el privilegio de la duda a la otra persona. Siempre dale el privilegio de la duda a la otra persona. Y no cambies tu buena manera de ser para con esa persona de quien dijeron pestes. ¿Sí? No cambies tu manera de ser para con ella. O sea, buena manera de ver. Y si la otra persona se encorajina, ¿verdad? Porque, mira, yo te dije esto de ella o de él, ¿verdad? ¿Qué tú estás haciendo ahí con ella? ¿Qué? O sea, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Tú no eres mi Señor. Pues, ¿por qué entonces uno tiene que portarse bien y siempre tratar bien a todas las personas? Porque ¿quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, entonces, ¿qué debe abominar nuestra alma? Con eso vamos a terminar. Con el versículo original. ¿Qué es lo que debe abominar nuestra alma? Lo mismo que abomina el Señor. ¿Qué es lo que abomina Él? Versículo 17. Los ojos, altivos. La lengua, mentirosa. Las manos, derramadores de sangre. Acuérdense que hasta el odiar es como homicidio. 18, versículo 18. El corazón, que maquina pensamientos inicuos. Los pies, presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso abomina Dios. Y así nosotros también tenemos que aprender a abominar eso. Otra vez, no abominar eso en el sentido de que las otras personas que están practicándolo, sino en nuestra vida. O sea, que de nosotros no salgan esas abominaciones. Y con eso terminamos. Pero si hay una persona aquí, vea, que cuando venga el hermano, vea, con el himno de invitación, el día de hoy usted dice, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y quiero, ir a bautizarme, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si usted lo quiere hacer el día de hoy, lo puede señalar cuando el hermano que va a cantar el himno de invitación se lo diga. Gracias y Dios los bendiga.